Bien, está en el estudio el doctor David León, él es abogado del Partido Nacionalista y es abogado también de Nadine Heredia, la primera dama que hoy está asilada en Brasil, después de toda la situación que ha vivido ella con su esposo ha sido y ella condenados a prisión, como todo el mundo sabe, etcétera. Bien, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Qué tal, tal? estimado Fabricio? Un gusto Doctor, estar acá. a ver, igualmente, para mí también, la Fiscalía de Lavajato, del equipo Lavajato, ha presentado una acusación contra Ollanta Humala, contra su cliente Nadine Heredia y varios implicados más por el tema del caso Gasoducto Sur peruano. Y bueno, se ha pedido para ellos 35 años de prisión, como todo el mundo ya lo sabe, 29 años para el ministro de Economía Luis Castilla también. A ver, ¿cómo está ella en Brasil? ¿A qué se está dedicando? ¿Qué está haciendo? Bueno, está realizando sus actividades privadas concentrada en preparar la defensa para esta acusación que lamentablemente han presentado de manera sesgada contra ella. Pero, ¿qué son actividades privadas? O sea, sus actividades cotidianas. O sea, está viviendo en un, bueno, Claro, eso es lo que incluso se ha informado por el canciller, por los cancilleres brasileños. Está en un determinado departamento y está realizando ahí las actividades cotidianas que ¿cómo cualquier se gana persona. la vida? O sea, ¿cómo come la señora? ¿Con qué dinero? ¿Quién la mantiene? Creo que el Bueno, Estado brasileño le da una partida, me parece, ¿o no, no, no? no, no, porque ella está por un asilo humanitario Ujú. y también político. ¿Y cómo se sostiene la señora? Bueno, en realidad estos aspectos privados no estoy yo autorizado para poder Pero sí lo declarar sabe, públicamente. porque es su defensa, obviamente. No, la defensa mía está centrada estrictamente en el proceso legal. Ok, ok. Afrontar el caso que ella está Ya, recibiendo de pero en parte el de los... proceso legal es pertinente preguntarle cómo la señora, porque la señora está acusada de corrupción, está acusada de haberse llevado al bolsillo una cantidad enorme de plata. No sé si será cierto o no, eso ya lo tienen que determinar las autoridades, pero ciertamente es pertinente en medio de esa acusación preguntarle de dónde tiene plata la señora para irse a los centros comerciales porque ha aparecido comprándose cosas pues y en Sao Paulo, yo he estado en Sao Paulo, doctor, y es re caro, ¿ah? Es bien caro Sao Paulo, es mucho más caro que Lima. Claro, pero es que este punto de cómo ella se mantiene, etcétera, no es parte de esta acusación que se ha No, presentado por la señora Mori. Ahora, entiendo yo que no si puede la salir ese tema a no colación puede no en medio puede del salir ese proceso. tema del debate, así es. Ahora, si desea cualquier entidad averiguar eso, claro, puede hacerlo, es libre de hacerlo, pero no es parte de esta acusación última que han presentado. Entonces, explíqueme cuál es la acusación y cuál es la posición de la defensa, porque hasta donde yo entiendo, la acusación es por el asunto de la coima alrededor de la construcción del gasoducto. Y Así es. La Fiscalía tiene una postura bastante hay un sesgo aquí de persecución Ujú. y sobre todo contra ella y el expresidente, porque en el caso concreto, la fiscalía está argumentando que hay una especie, una supuesta colusión entre la empresa Odebrecht, entre el señor Jorge Barata y el gobierno de ese momento, que es el señor Ollantumala, y que la señora Nadine Heredia aparentemente habría servido ahí como una especie de intermediario nexo entre ellos. Esta historia nace a partir de que los empresarios, los Graña, cuando tenían una prisión preventiva, para salvar el tema de la prisión, dijeron que ellos sabían que había un acuerdo entre Barata y el gobierno sobre un pacto colusorio de corrupción. A partir de esta declaración que ellos hacen para salvar una prisión que ellos estaban teniendo encima, es que hacen la investigación. Y aquí viene el problema del sesgo con la fiscalía. Cuando le preguntan a la empresa, a Marcelo Odebrecht, a Barata, les dice, ¿es cierto que ustedes llegaron a un pacto colusorio, que ganaron la buena pro en base a prebendas o corrupción? Y ellos lo niegan tajantemente. Y no solamente en este caso, en otros casos también han dicho lo mismo. El caso Gasoducto Sur se ganó conforme a derecho. No se pagó ni un centavo. No hubo ningún pacto colusorio. Lo han dicho y lo han repetido todas las veces que lo ha citado la fiscalía. O sea, no, ellos mismos no comprenden por qué la fiscalía no quiere entender que no ha habido ahí una preventa. Y aquí viene el problema del sesgo. Porque para el Ministerio Público en general, y esto es algo que estamos batallando duramente, si el señor Jorge Barata dice o dijese
yo le entregué dinero a la señora Naín Heredia, al señor Ollantumala, le creerían e inmediatamente abrirían un caso. Ujú. Y si el señor Jorge Barata dijera, no entregamos dinero, no pagamos actos de corrupción, Sí, también le abrirían proceso. Incluso le dirían al señor Barata, usted es parte del proceso porque está mintiendo. claro. O sea, pierdo por aquí y pierdo por acá. O sea, ¿qué esto qué demuestra entonces? Es decir, si tú denuncias o declaras en contra de estos señores, abrimos un proceso. Y si declaras a favor, también abrimos el proceso y te metemos a ti también por haber mentido o porque eres parte de la corrupción y te estás defendiendo. A ver, doctor, lo que usted me está diciendo es que esta especie de estructura política ilegal destinada a favorecer ilegalmente, supuestamente, ¿no? A Odebrecht, en todos estos procesos de contratación pública, en medio del gobierno de Ollanta Humala, ¿no existió? Claro, en este caso concreto, le estoy hablando Sí. de la acusación por la que me ha preguntado, la declaración está ahí. La declaración de Jorge Barata y No, no, no. y de Sí, yo ellos, conozco, pero también está la acusación de Belaún del Ocio que dice todo lo contrario, ¿verdad? claro, Ok, exactamente. o sea, si de acusaciones hablamos, hay de ambos lados. Pero quiero preguntarle específicamente, ¿no hay una estructura, digamos, política, legal, que había sido destinada a favorecer ilegalmente a estas empresas constructoras? Efectivamente, efectivamente. Y esto lo dicen los mismos empresarios. O sea que Odebrecht, por lo menos en el gobierno de Ollanta Humala, es una empresa impoluta. Mire, lógicamente, en todos los casos donde se han hecho las investigaciones, en todos los casos, la fiscalía no ha encontrado una sola evidencia de que haya habido un acto de corrupción. Mire, por ejemplo, en este caso de los Graña, en Gasoducto Sur, Sí. no se ha demostrado ninguna evidencia de que haya habido una colusión, salvo el dicho de los señores Graña, que lo dijeron en medio de una prisión preventiva que estaba en su contra. Pero más allá de eso, no ha habido nada. Cuando se acusó también en el caso de gasoducto, perdón, en el caso del Hospital Lorena del Cusco, donde también la fiscalía trabajó la hipótesis de que la señora Naín Heredia se había coludido, había participado con Jorge Acurio, con la empresa OAS, para poder favorecerse con un dinero a razón de que le den la obra al gobierno regional del Cusco. En ese caso también se demostró que no había ninguna A ver, evidencia. a ver. Solo que en este caso de OAS, con el Hospital Lorena del Cusco, la fiscalía tuvo que archivar sobre la cosa porque dijeron no Ok. hay actos de corrupción Ok, con el gobierno. entendí lo que me está diciendo, pero a ver, yo soy periodista y permítame preguntar, no, porque no soy tan experto, pero por lo que me está diciendo no me termina de cuadrar. Quizá hay alguna inexactitud en lo que está diciendo. Quiero preguntar, no quiero afirmar nada. A ver, primero, yo he hecho un poco de mi tarea, quiero preguntarle. Hubo este aspecto de la terminación anticipada del proyecto gasoducto andino del sur, creo que se llamaba, y que evidentemente parece, o por lo menos a mí me da la impresión, y a muchos periodistas nos ha dado la impresión, de que permitió que Odebrecht se adjudicara el nuevo proyecto gasoducto sur peruano. Fue determinado anticipadamente el tema. Casi parecería adrede, casi parecía que acabaron con uno para que Odebrecht se la llevara facilito. Bueno, eso le preguntaron a la misma empresa, ¿Y qué fue lo que respondió? que se ganó limpiamente, conforme a derecho. Y esto lo Pero es que dijeron, la empresa ha pagado supuestamente la coima, pero no va a decir sí. No. pero es que, estimado Fabricio, eso lo dicen en el contexto en que están en proceso de colaboración con la fiscalía. Sí, claro. O sea, pero no es que van a la empresa y es le que como dicen... que al ladrón le van a preguntar, oye, tú Pero- robaste. No, te va a decir, no robé. Pero pues, no. una cosa es preguntarle a Fabricio y decirle, mire, dime lo que buenamente quieres decirme. Y otra cosa es decirle a Fabricio, mire, usted tiene 5 procesos y usted tiene que decirme la verdad. Ujú. Y si no me dice la verdad, yo lo voy a procesar. Y en ese contexto, Fabricio dice, bueno, le voy a decir la verdad. En este caso concreto, esto que me está preguntando, no hay delito. No hemos establecido ninguna colusión ni nada. O sea, Ok. lo que te estoy diciendo, estimado Fabricio, no es que fueron a su casa, a su departamento, a su oficina, a preguntarle buenamente, ¿es verdad lo que dicen? Y ellos dijeron no. Claro, porque su razonamiento es, bueno, si son culpables, ¿cómo van a decir que sí? ¿No? Lo Sino- lo digo en buena onda y así, de verdad, de adentro. ¿Ah? Pero también le respondo, pero es que ellos declaran, y la fiscalía va a tomar las declaraciones en el contexto en que le están investigando a ellos mismos. Y en una serie de procesos donde ellos están colocados como aspirantes a colaboradores. Ahora, doctor, y en medio de todo esto cabe una pregunta saltante. Porque en medio de todo esto también está el detalle de esta carta fianza que no se ejecutó. Recordará usted de lo que le estoy hablando. Acá lo tengo, 66.7 millones que garantizaba el cumplimiento de estas obligaciones que tenía esta empresa Kuntur, transportadora de gas, que era una empresa vinculada a Odebrecht. Eso también es un poco
Por lo menos algunos periodistas han hecho esto, es sospechoso también. ¿Cómo respondería usted ese caso? Bueno, eso es un asunto técnico que le corresponde que le corresponde defender y explicar a las autoridades que ejecutaron, que estuvieron a cargo de este procedimiento. Driblea bien usted, ¿ah? Pero, Va a jugar hoy día con Colombia, usted. Claro, ¿no? pero es que la acusación con la señora Nadine Heredia es que dicen que ella intervino, etcétera. Y yo estoy seguro que los funcionarios van a responder eso. Espero que sí. Claro, pero lo que yo estoy argumentando es que la señora Nadine no ha tenido ninguna participación en ello. A ver, y a la hora de transferirle los estudios técnicos y ambientales del proyecto anterior al nuevo, beneficiando evidentemente a Odebrecht. Pero es que esto Eso sí es sospechoso. Pero o sea, que de un momento a otro los estudios que iban a permitir, que le permitieron al proyecto anterior hacerlo así, lo tuviese rápidamente Odebrecht, o no sé si tan rápidamente, no sé si usted puede explicarlo. Pero ¿dónde está la ilegalidad ahí? No, yo no estoy diciendo que es una ilegalidad, yo estoy diciendo que es medio sospechoso. Sospechoso que algo así ocurra en medio de un contexto en donde supuestamente ha habido una coima. Cualquier persona puede interpretar el suceso de cualquier manera. O sea, hasta una entrevista de un periodista puede decir, bueno, me parece sospechosa que le haga esa pregunta. Pero eso siempre va a ser una opinión subjetiva. Es verdad, eso sí se lo concedo. Lo que tenemos que discutir ante un juez es la ilegalidad o la irregularidad. Sí, claro, los jueces no son periodistas. Pero el diablo está en los detalles, doctor. Por eso esos detalles hay que. A veces los jueces, justamente por la construcción de la mente de un juez, no entran en esos detalles. Por eso le respondo. Si lo vemos de manera sospechosa, me parece que cada uno lo puede ver de la manera que desee o que lo interprete. Pero el debate jurídico, que es donde estamos involucrados, es en la ilegalidad o la irregularidad, en la infracción normativa. Y es una buena posición la de decirlo así. Es más, yo como abogado también me mantendría en la misma respuesta. Esto es un tema jurídico. ¿Qué es lo correcto? Es lo correcto. Es parte de lo correcto. No termina siendo todo lo correcto. Lo ilegal sería que un juez, de manera imparcial, reciba el caso diciendo, ¿saben qué, señores? Para mí, de antemano, esto es sospechoso. Eso sí sería ilegal. Sí. ¿Por qué el juez tiene que ser imparcial y objetivo? Sí, es verdad. No puedo verlo yo de manera sospechosa previamente. Claro. Ese es el problema que sí tiene la fiscalía. Claro, doctor. Además, es interesante porque estos actos habrían causado un perjuicio económico al Estado de 200 millones de dólares. Estamos hablando de un montón de dinero, ¿no? No estamos hablando de poco. Por eso que las preguntas son pertinentes, incluso en detalles que no necesariamente son atendidos por un juez, que a un periodista le podrían parecer. Cuando el señor Kuczynski deja sin efecto el acuerdo, el argumento que utiliza es porque no había financiamiento. No había financiamiento para eso. Pero en ningún momento en el gobierno de Kuczynski, que vea que es un gobierno pues de ideología contraria a la que era del señor Ollanta, no establecieron ahí ningún acto irregular o acto de corrupción que hayan encontrado para dejar sin efecto ese convenio. ¿No? Y es más, y en otros procesos, incluso donde se han estado llegando a absoluciones o a sobreseimientos, otros testigos han seguido afirmando que no les consta ahí actos de corrupción en ese tema de Gasoducto Sur. Sí, claro. La razón por la que hay una acusación aquí es, me parece, y si me permite también a mí opinar. Por favor, claro que sí, para eso está usted acá. Es porque parece que la Fiscalía no quiere sobreseer el caso. Y ¿Qué significa sobreseer para que la gente lo entienda? Archivar. Y está trasladando esa responsabilidad, esto lo digo como una opinión, me parece que quiere trasladar el problema al juzgado. Es decir, no lo voy a archivar yo, archívelo usted. Y entonces el juzgado tiene esta enorme tarea de analizar con objetividad y establecer cuál es la evidencia concreta de la colusión. Bueno, una declaración de una persona que estaba con problemas de prisiones preventivas. ¿Qué dice la demás evidencia? No hay ninguna otra evidencia más de colusión. ¿Qué debe hacer el juez en ese contexto? ¿Qué debe hacer? Tiene que archivar la causa, sobreseer la causa, efectivamente. Ahora, ¿por qué no lo hizo la Fiscalía en su momento? Bien. Yo quería hacer las preguntas que quise hacerle, porque siempre las he tenido en la mente y como periodista soy algo informado. Son cosas que, bueno, usted ha dado su punto de vista. No sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno, está bien. Es el punto de vista de usted. Como defensa, tengo que respetar eso. Y me parece que, para pasar al siguiente tema, porque sé que usted también es abogado de Mauricio Fernandini, me gustaría conocer un poco cómo va el caso de Mauricio Fernandini, que fue tan sonado en su momento y que veo que ha decrecido, obviamente, la preponderancia sobre él. La acusación contra Humala y Heredia podría ser un paso significativo en la lucha contra la corrupción. Podría ser, si es que ellos son realmente culpables. Obviamente, ese desafío, doctor, radica en que ¿cómo diría?
A ver, el proceso judicial tiene que estar garantizado, ¿no? Tiene que hacerse un proceso judicial conforme a derecho. Y esa es una labor en la que usted está entregado y en la que los fiscales a cargo tienen que hacerlo bien. Esto no se puede politizar. Estamos cansados de que la justicia se politice, ¿sí? Acá tiene que haber justicia real. Mire, usted dice una frase interesante cuando dice la condena a ellos puede ser un camino a la lucha contra la corrupción. Sí. Esa es una manera de interpretar el asunto. Podría ser, he dicho. Podría ser. Podría ser. También podría ser la puerta a un lawfare, a una persecución política. Miren, esto funciona. Cojamos políticos, ¿Pero abrimos quién el estaría proceso. persiguiendo a Yantum y Nadine ahorita? Pero es que, mire, cuando la fiscalía, Los caviares no creo. cuando la fiscalía, Y la fiscalía es caviar ahorita. pero cuando la fiscalía tiene presupuestos ingentes y la gente le exige resultados, porque esa es la crítica que se ha hecho Ya, siempre a claro, la usted ha fiscalía. hablado de lawfare. ¿Quién es? Lawfare, para las personas que no manejan el término, es más o menos persecución política usando el Poder Judicial. Pero Básicamente para que la gente lo entienda. Efectivamente. ¿Quién Mire, está persiguiendo a Ollanta Humala? mire, a ver si me permite Por explicar. favor, dele. Esta fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción, que se ha creado para estos casos mediáticos, tienen mucho presupuesto. Y durante los últimos años, y a razón de los problemas que han tenido con la empresa Odebrecht, que también Entiendo. debe saberlo usted, donde incluso ellos han roto la cooperación internacional, tienen mucha crítica y mucha opinión en contra socialmente. ¿Usted cree que a la Fiscalía le va a ser conveniente actuar con justicia y empezar a archivar las causas? Pues debería hacerlo. Es la fiscalía, ¿no? Ya, para eso pero- son fiscales. Exactamente. Pero también puede pasar que ellos digan, no podemos archivar frente a esta ola de críticas. Y tenemos que impulsar esto No hacia donde serían le vaya. fiscales si hacen eso. Exacto, pero eso es lo que pasa y le estoy poniendo el ejemplo y se lo pongo a su audiencia. Cuando el señor Jorge Barata dice, yo le entregué dinero a tal persona, abren el proceso y siguen acusa. Y cuando Jorge Barata dice, yo no entregué dinero, nosotros no planteamos ningún acto de corrupción, según su opinión, ¿qué debería hacer la fiscalía? ¿No? Y sin embargo ahí también dice, acusamos. Si me dices que sí, acusamos, y si me dices que no, también acusamos. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no es un sesgo persecutorio acaso? O sea, solamente no voy a creer nada, solo voy a asumir lo que esté en contra de ellos. Ahora, lo que usted dice es cierto. La única forma de que esto no sean pretextos para abrir persecuciones, etcétera, sino que sea una verdadera lucha contra la corrupción, es que se dé un proceso justo, con las debidas garantías y ante un juez imparcial. Por eso es que esta acusación, esperamos sea sobreseída la causa, porque más allá de los dichos de una persona que tuvo problemas legales, no hay ninguna otra evidencia que demuestre ese acto colusorio. Ok. Bueno, está bien. Esa es la posición de la defensa, por supuesto. Doctor, usted también es abogado de Mauricio Fernandini, entiendo. Sí. ¿Cómo está así es. Mauricio ahorita? Primero quiero dejar claro dos cosas para hacer un disclaimer, para que se sepa en qué terreno estamos. Primero, yo soy un admirador del trabajo de Mauricio como periodista. Es más, uno de los personajes, más allá de que si él es homosexual o no, a mí eso no me interesó a la hora de ver su trabajo y encontrar en su trabajo las calidades periodísticas que él ha tenido. Incluso alguno de sus reportajes es histórico, como el del pordiosero que él encuentra al lado de la carretera, y era alguien que trabajaba con desperdicios y lo hacía muy bien y le encantaba la ópera y todo el tema. Una de las razones por las que yo fui periodista de investigación, he sido reportero de Dominicales y soy periodista de investigación, es por la chamba también de Mauricio. Segundo, sin embargo, fui yo el que hizo público la declaración de Salatiel Marrufo respecto de él en una acusación. Nadie la sabía y la saqué yo en Combaters, creo que hace 2 años o algo por ahí. Y era una acusación grave, por lo menos seria. Se le acusaba de haber actuado como intermediario en una especie de entrega de sobornos entre la empresaria Sada Goray y el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, que en ese tiempo era Salatiel Marrufo. Además de una serie de acusaciones que vinieron después, que supuestamente él permitió reuniones clandestinas en su departamento y todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Cómo está el proceso ahora, doctor? Mire, efectivamente él estuvo en prisión por una prisión preventiva a razón de estas declaraciones. La autora Ketty Gamarra y yo, cuando asumimos la defensa, pedimos su libertad. El juez concedió su libertad por una demostración de los arraigos y que no existe el peligro de fuga en la investigación.
Y efectivamente, hasta el día de hoy, lo que nosotros le dijimos al juez se ha cumplido, que no había ningún peligro de fuga, que él iba a respetar las reglas, etcétera. Desde el principio, él Es más, estuvo... tiene responsabilidades sobre una hermana que tiene unas Así discapacidades, es. Y entiendo, ¿no? esto lo Sí. dijo desde un principio, pero bueno, felizmente la justicia en un determinado momento entendió y ordenó su libertad. Desde entonces está abierta la investigación. La investigación no ha tenido mucho movimiento, está, digámoslo para que lo comprenda tu teleaudiencia, en un piloto automático, está siguiendo su causa normal. Nosotros estamos trabajando un pedido para la Fiscalía para que evalúe y analice la recalificación de los tipos penales, porque a él lo están incorporando en un casos graves de colusión, de negociación incompatible, como si él fuera un funcionario, cuando en realidad él era un privado. Un Ah. privado que recibía, a ver, a mí me incomoda, la verdad, porque yo le tengo aprecio. ¿No? Yo lo conozco, he conversado. Una vez me lo encontré en el aeropuerto, en estos buses que transportaban antes de los buses al avión, y tuvimos una pequeña conversación muy agradable y yo le expresé mi admiración, ¿no? Le dije, yo soy reportero, y sí te conozco, bueno, yo te admiro, se lo dije. Entonces me es incómodo hablar de eso porque es alguien a quien yo le tengo un aprecio profesional, pero a él se le atribuye haber recibido pagos mensuales por el alquiler del departamento, doctor. Así es. Y probablemente sabiendo de las reuniones o de los temas que se trataban en las reuniones y haber en ese tiempo experimentado un incremento patrimonial, no sé si sospechoso es el término, pero por lo menos llamativo, ¿no? Temas de automóviles nuevos y de cosas por el estilo. Entonces claro, él no fue un funcionario, él no debería ser tratado como funcionario, eso estoy totalmente de acuerdo, pero él alquiló el departamento, de la pregunta, ¿él alquiló el departamento sabiendo que se estaban coimeando gente ahí en el medio? Mire, Esa es la pregunta de fondo. claro, mire, en el Perú, si usted lo analiza bien, en el Perú mucha gente alquila departamentos. Muchísimas personas alquilan departamentos. La pregunta que me parece válida es que diga, bueno, lo que se haga en el departamento es responsabilidad del que lo alquila. Esa es la pregunta. ¿No? Porque si fuera así, tendríamos que analizar a medio Perú. ¿Qué No dices? sé si esa es la respuesta correcta, doctor. Pero es que son dos cosas distintas. A ver, yo tengo un Mire, departamento y se lo alquilo a una persona para que cometa un delito. Ya. Yo no lo sé, genial. Pero si Exacto. yo sé que lo que va a ocurrir es ahí es eso, Somos aquí. eso es diferente. ¿eh? Exacto, aquí vemos dos cosas, ¿no? Una es yo alquilo un departamento y luego resulta que ahí cometen una violación sexual. ¿Qué sé yo? O sea, descuartiza una Exacto. persona, qué sé yo. Y no otra sé. cosa es que me digan a mí, ¿saben qué? Yo voy a descuartizar y necesito un lugar donde descuartizar. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, miren, ¿sabe qué? El alquiler es falso. Él no alquiló en realidad. Él prestó para que se cometiera el delito porque estaba ya coordinado. Y otra cosa distinta es decir, él alquiló el departamento. Él Ya. alquiló el Ya, departamento. pero, o sea, es un tema. Esa es una discusión meramente de nombre, de palabras, Ya. es una discusión de Porque términos. es El fondo de la discusión es. ¿Él sabía que en el departamento se iban a pagar coimas o se iban a transar negociados o no lo sabía? Él ha declarado en un primer momento y ha brindado su declaración en el sentido de que él es ajeno totalmente a todo acto de corrupción, etcétera, etcétera. Que él incluso menciona, bueno, yo podría haber alquilado, pero yo no voy a ser responsable de lo que hagan ahí. Bueno, eso obviamente lo va a decir en el juicio, pero no sé si Efectivamente, era no, realidad. ¿no? pero si yo soy el abogado defensor, que tengo que trasladarle lo que dice él. Sí, sí, esa es la claro. esa es la declaración. ¿Y lo que le cree está dando. usted? Claro, efectivamente. ¿Usted cree que eso es verdad? Si Claro. es el abogado, tiene que creerlo, pero cuando pone Por la eso- cabeza en la almohada, por ¿usted, eso- doctor, lo cree, de verdad? Por eso es que aquí hay que analizar el tema de la imputación de la fiscalía. ¿Qué es lo que cree la fiscalía? Y la fiscalía lo que me dice es, él alquiló el departamento. No, le estoy preguntando a usted. Pero claro, exacto, Cuando o usted sea, va a dormir y pone su cabeza en la almohada, ¿cree sinceramente que lo que está diciendo Mauricio Fernández es verdad? Que él a su gran amiga Sada Goray le alquiló el departamento sin saber lo que estaba pasando con Salatiel Marrufo adentro. Bueno, mire, para poder responderle si yo le creo o no, porque yo tengo que asumir una defensa sobre la fase de la convicción que pueda tener en lo que dice mi cliente. Supuestamente, claro, Así es. ¿no? Es la idea Así del es. abogado, ¿no? La pregunta aquí ahora es partir, ¿por qué razón yo debería asumir que él es culpable? Porque lo dice la otra persona. Sí, Es la atendible suposición también, claro, usted evidentemente. me pone en una Es- posición de, bueno, dice ella y dice él, y yo tendría que decirle, miren, señor, Obviamente ¿sabe mi qué? cliente, ¿no? No, ¿sabe qué? Mire, yo le creo a ella, pues, ¿no? Y no le creo a él. No, es ilógico, pero Exactamente. estamos hablando, o sea, si usted me dice, hay una persona que dice que Fabricio cometió un delito y Fabricio dice que no. Y dice, cuando usted va a dormir, ¿usted cree en Fabricio o en la otra persona que dice que no?
Entonces yo diría, uy, ¿y por qué tengo que creerle a la Lo otra que pasa persona? es que a mí me es muy difícil. Mauricio es un hombre inteligente, no estamos hablando de Periquito de los Palotes. Es un hombre que sabía a qué se dedicaba ella y sabía qué cosa era Sadaratil La Marrufo. investigación, la No estábamos investigación, hablando así de un es. XX, ¿no? La investigación está en proyección, no ha concluido todavía, se están trabajando todavía algunas investigaciones. La postura nuestra es analizar exactamente cuál es el comportamiento que le atribuye exactamente la fiscalía a él. Es decir, si es que lo van a tratar como una persona privada o si lo van a tratar como una persona de funcionario, cómo son los hechos No, que es como le... privado, Exactamente. evidentemente. Y si se lo van a tratar como privado, ¿cuál es el rol que le quiere atribuir la persona, la fiscalía a esta persona en un marco de corrupción de funcionarios? Entiendo. O sea, para que lo entienda tu público más o menos. Yo puedo alquilar el departamento a un juez, ¿no es así? Y el juez puede reunirse con con una de las partes ahí, en esa reunión. Y puede decir, bueno, ¿sabe qué? El abogado David sabía de esta reunión entre A y B, entre el juez y las partes. Pero yo no le puedo dictar la sentencia al juez. El juez tiene que ir a su despacho y él emitir la sentencia. Entonces, en ese tema, no me pueden a mí decir, tú ayudaste al juez a hacer la sentencia. O tú ayudaste al juez a motivar esa sentencia, o le dijiste al juez, ¿sabe qué? Declara culpable o inocente a Fabricio. Entonces, si me van a decir, tú eres culpable del prevaricato, de la corrupción, etcétera, yo tengo que decir, ahí yo no he participado. Ahora, podrían a mí decirme, bueno, pero tú le presentaste a fulano, a vengando, etcétera. Claro, son dos escenarios delictivos distintos. Y ahorita el primer debate que yo tengo con la fiscalía, o el primer punto, es establecer bien cuál es la ley que se le quiere aplicar. Sí, claro. Para a partir de ahí armar el camino a una defensa. Doctor, exprésele mis sentimientos a Mauricio. Espero que le vaya bien. Espero que le vaya bien. Y me gustaría un día conversar con él para hablarle de lo trascendente a todo esto. No, a mí no me importa si él tiene una manera de vivir diferente que la mía, no. Al final todos vamos a morir. Y yo sé que Mauricio seguramente va a ver este video. Y me gustaría expresarle mi convicción sobre lo que viene después y a quién vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Al Señor, al juez, al gran rey de nuestras vidas. Solamente eso. Muchas gracias. No, a ti, Fabricio. Que el Muchas Señor le gracias, bendiga. Fabricio. Igualmente. Bien, vamos a una pequeña pausa y vamos a conversar con el pastor Redford Trammell de la misión Atocri, que acaba de cumplir 64 años, que acaba de publicar un libro con sus memorias. Nos va a venir a hablar del Evangelio, de la buena noticia. Con eso regresamos.